Buenos días, amigos, amigas. 1 de abril comienzan las vacaciones de Semana Santa. Para algunos comienzan también las vacaciones de gráficos después de un primer trimestre interesante, como todos los años. Es decir, todos los años hay noticias, volatilidad. No veo este año diferente a los demás. Ha habido que rescatar varios bancos. Bueno, ¿y qué? Una noticia más de las que entran en el mercado. Seguramente el año pasado, en el primer trimestre, pues habría otro tipo de noticias que fabricarían ruido, fabricarían volatilidad, fabricarían correcciones. Vamos a dar un repaso de índice después de la terminación de estos 3 meses. Vamos a ver cómo el ciclo por ahora estadísticamente se cumple. Es decir, cuando tenemos un enero bueno en ganancias, generalmente ese año termina en positivo, ¿de acuerdo? Sí es cierto que ha habido bastante movimiento, bastante verticalidad hacia arriba y hacia abajo en marzo, pero al final los índices han terminado casi todos con un mes positivo. Vamos a empezar por el Nasdaq hoy. Vamos a ver, voy recordando como siempre la estructura. Fijaros como la estructura ya llevamos, bueno, llevamos meses viendo como los 2 tercios fabricaron ese suelo de mercado. Los tipos de interés siguen siendo ahora mismo esa noticia que le da un balón de oxígeno a los índices, a las acciones. La ralentización de la subida y el posible descanso en los próximos trimestres de las subidas de tipo, pues seguramente están haciendo que las acciones empiecen a ver la luz después de un 2022 algo oscuro, sobre todo en las tecnológicas, ¿no? Por eso este índice ahora mismo, pues, a diferencia un poco del SP500, que está un poquito más dubitativo, hemos hablado otras veces que había un poco de discrepancia entre los dos gráficos, las tecnológicas están respirando bastante. Si veis acciones tecnológicas, están respirando bastante, están rebotando con mucha fuerza, ya sea el caso de Facebook, Apple, Microsoft, Tesla. Los últimos meses tienen rebotes muy importantes, ¿no? Perfecto. ¿Qué podemos ver en el Nasdaq? Bueno, pues el Nasdaq actualmente hemos visto como paró en los 2 tercios el freno, ¿vale? Un freno lógico en ese escalón. Y ahora de toda la caída hemos cumplido 1 tercio. Ese 1 tercio lo ha perforado esta semana con una vela clara, transparente, contundente. Y el próximo escalón, o el próximo objetivo para el mes de abril, lo tenemos cerca, relativamente cerca, sería el 50% del antiguo movimiento bajista. El gráfico ya fabrica, al tener 3 puntos, antes era imposible, al tener 3 puntos ya tenemos un canal de movimiento, un canal de tendencia bien definido, buscando un techo en el 50% del movimiento previo. Muy bien. Cuando el gráfico llegue al 50%, y esa es mi visión ahora mismo, cuando el gráfico llega al 50%,
debería dibujar otra estructura. Otra estructura de seguimiento, ¿vale? Pero debería dibujar una estructura de este tipo, ¿no? Para que haya una consonancia, haya un equilibrio, haya una sintonía entre la bajada anterior y la subida futura, ¿de acuerdo? Es decir, una sintonía, un equilibrio entre máximos y mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Actualmente tenemos una estructura bastante clásica de continuidad, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Si nos vamos a gráficos inferiores, en gráficos inferiores veis cómo empezamos muy negativos. Fijaros cómo empieza el año. A día de hoy prácticamente tiene subido un 20%, ¿no? ¿Vale? Es decir, muy buen trimestre. La última entrada de gráfico diario la tenemos ahí, ¿de acuerdo? ¿Va a llegar verticalmente? Bueno, las próximas reuniones veremos la agresividad de las subidas de tipo, que yo creo que, como todos sabéis, ya esa agresividad se ha disipado, como mucho 25 puntos, y seguramente puede que haya alguna reunión donde no suban nada, le darán un descanso a la economía. Entonces, llegar verticalmente, pues bueno, lo lógico sería que descansara un poco, ¿no? Hiciera un descanso, que lo aprovecharíamos en gráficos inferiores, para que el gráfico obtenga el 100% de este movimiento. ¿Por qué? Porque este movimiento, ¿veis? Ha perforado los 2/3, tranquilamente ya nos vamos a buscar 100% del movimiento. Muy bien. El caso del SP500, un SP500 que, como estáis viendo, no tiene ese ángulo de subida o esas figuras técnicas chartistas del Nasdaq tan claras. Para mí está un poco más difuso, más lateral. Fijaros que aquí teníamos siempre en los gráficos, en los vídeos anteriores que habéis visto, yo tenía aquí mis dudas, ¿de acuerdo? Digo, hay una discrepancia entre los dos gráficos, un SP500 que inclusive le podíamos dibujar hasta figuras de continuidad bajista, ¿de acuerdo? Actualmente, bueno, actualmente seguimos con tono alcista, la línea de tendencia que manda, si es cierto, que aunque tuvo una falsa ruptura, ¿veis? Esa falsa ruptura que rápidamente recuperó con una vela, pues actualmente no tenemos un plano tan claro alcista como podíamos tener en el Nasdaq, pero al final el 100% del movimiento lo vais a ver que en diario lo van a cumplir también, ¿no? Muy bien. A día de hoy, primer trimestre, tenemos una rentabilidad aproximada del 7%, algo menor que las tecnológicas. Y en gráfico diario veis como la última estructura tenemos un hombro cabeza a hombro con inclinación bajista. Ese tipo de estructuras de seguimiento son a veces típicas con pullback a la base por la inclinación y de nuevo un retorno, ¿no? ¿Estamos muy lejos del 100%? Pues ya estamos muy por encima de los 2/3, es decir, es la segunda ruptura del escalón de los 2/3. Una segunda ruptura pues empieza a avisarnos que la estructura está muy debilitada o muy floja en los 2/3, es decir, los precios están perforando con claridad esa zona. Y viendo el gráfico del Nasdaq, pues la llegada al 100% pues es el objetivo de abril, ¿no?
podemos tener un abril muy alcista. Y si miramos ciclo estacional, etapas, un abril alcista y una primera parte del año alcista, pues vendría ese refrán de vende en mayo y sal corriendo, ¿no? Ya sabéis que ahí hay un refrán, ahí hay una estadística que mayo es un mes correctivo, ¿no? Pues bueno, pues por ahora yo lo veo hasta transparente que abril sea bastante verde, pues muy verde, o sea positivo, para que en mayo el mercado descanse, ¿no? Bueno, lo iremos viendo. No nos adelantemos, que esto de futurólogo, ser futurólogo y tener bola de cristal, con esto no se come. Perfecto. Pasamos a índices europeos. Índices europeos con rentabilidades, como estáis viendo, en el DAX de doble dígito, ¿no? Veis que el DAX está subiendo un 12% en el año. Nasdaq un 7%, que quiere decir que el mercado europeo está este año más positivo actualmente. Los máximos de 2022, 2021, 2022 los tenemos a tiro de piedra de nuevo. ¿Qué estructura sigue mandando? Bueno, aquí sigue mandando esta estructura. Un hombro, cabeza a hombro, con inclinación alcista. Ese tipo de estructura ya sabéis. Es decir, una estructura con la inclinación alcista es sinónimo de fortaleza. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a tener indicios de un abril bastante optimista, ¿no? Viendo esa estructura, ¿no? Perfecto. 100% claramente perforado, sin barreras. Gráfico diario. En gráfico diario, fijaros como el gráfico se ha frenado. Es lógico que se frenara aquí, ¿no? ¿Veis? Tenemos ahí un gap bajista con una contrapartida de gap limpio por finalización de estructura de continuidad. Una estructura de continuidad que veis tiene menos de un mes, ¿de acuerdo? Al tener menos de un mes, soy partidario que es la pata de otra estructura, ¿de acuerdo? Tranquilamente esta semana podemos tener una falsa ruptura. Cuidado con las trampas de mercado esta semana, que el mercado se meta de nuevo, aunque después su finalización, ya sabéis que esa finalización debe de buscar tarde o temprano los máximos de 16.200, máximos de finales de 2021, ¿de acuerdo? Entonces, claramente alcista. Cuidado con los gestos de seguridad, es decir, no ceñir mucho los gestos de seguridad esta semana. ¿Por qué? Porque una ruptura falsa, porque aquí hay poco tiempo, esta es mi opinión, mi humilde y modesta opinión. Aquí hay poco tiempo de estructura todavía. Una falsa ruptura que se meta por dentro sería lo más lógico, ¿no? Aunque sí estamos claros, o estoy claro, muchas veces hacer los vídeos por la mañana temprano es lo más recomendable para la mente, para el ojo, para la pupila. Es decir, se ve todo más claro, más blanco, más transparente, ¿no? Pues entonces a esta hora de la mañana, que es tempranito, ya te digo yo que, ya os digo, mejor dicho, que cuidado con esa ruptura. ¿Por qué? Porque esa ruptura prácticamente la podemos tener así y decir, oye, pues esto ya me gusta más, esto tiene más color, ¿no? Esto ya nos suena a más entendible, ¿no? Esto ya me gusta más, ¿no? Hay más credibilidad, que sí. Pues claro que hay más credibilidad ahí, ¿no? Pero bueno, al final la clave está en el esto de seguridad, en no ceñirlo, no apretarlo,
para entrar en la operación. Si no tienes dinero en la cuenta, pues no lo hagas, pero no pongas el stop donde no debes. Perfecto. Mercado europeo un poquito más rentable lo que va de año, ¿no? El stock 50, fijaros como el stock 50 volvemos a tener una estructura bastante verde, una estructura muy de primavera, es decir, verde, una rentabilidad en lo que llevamos de año del 14, es decir, volvemos a sobrepasar inclusive al DAX. Los blue chip europeos están actualmente dando buenas rentabilidades de doble dígito en lo que llevamos de año. El 100% prácticamente cubierto, ¿vale? Gráfico diario, estructura de volatilidad, pues bueno, la estructura de volatilidad de la acumulación que hicieron, pues prácticamente la tienen ya cumplida, es decir, el beneficio ya lo han dado, ¿veis? Bueno, queda un poquito todavía, ¿veis? Es decir, queda un poquito todavía de la estructura acumulativa. ¿Llegará? Pues sí llegará. Perfecto. Gráfico diario. Tenemos los máximos muy cerca, ¿veis? Un 2% prácticamente lo puede cubrir en una semana tranquilamente, ¿no? Perfecto, así que próxima semana, pues mismo objetivo, ¿no? Veis que tiene una estructura bastante parecida al DAX. Un primer soporte. Un segundo soporte bastante volátil, con entrada de dinero, con entrada de volumen, seguramente un volumen bastante importante. Vale, no sale aquí, vale, perfectamente, un volumen seguramente bastante alto en esa estructura. Y cuidado de nuevo con la falsa ruptura, con la proximidad o la probabilidad, mejor dicho, de una tercera cabeza para hacer figura de continuidad, ¿no? Yo sí que soy muy partidario siempre de estructuras de continuidad de un tiempo equilibrado, es decir, no me gustan las estructuras rápidas porque las estructuras rápidas son parte de estructuras mayores, entonces los plazos de tiempo, si no los dominas bien, ya os digo yo que muchas veces nos van a engañar. ¿Qué nos falta? Pues bueno, vamos a pegar un repaso al mercado nacional, a nuestro selectivo. ¿Cómo vamos en el año? Pues bueno, volvemos a tener un año positivo. El año pasado fue de los que más subió. Y este año, un primer trimestre volátil. Volátil más que nada por la mini crisis financiera del sector bancario, que nos ha quitado ahí puntos de rentabilidad, pero fijaros, estamos en un 11 prácticamente de rentabilidad en el año. Lo veo positivo de nuevo. Y vamos a ver qué niveles podemos marcar, ¿no? Muy bien, la corrección, pues actualmente la corrección no ha terminado, es decir, una corrección que tiene un primer movimiento, un segundo movimiento. Veremos a ver hasta dónde nos lleva ese segundo movimiento. Y volvemos a lo mismo. Cuidado con las trampas de mercado. ¿Por qué? Porque considero que un movimiento vertical, una ruptura en un solo movimiento, pues el porcentaje de probabilidad que ocurra eso es mínimo. El porcentaje de que haya 3 movimientos antes de buscar uno definitivo, pues ese porcentaje para mí aumenta más del 50%. Entonces no estaría yo muy de acuerdo en que perforáramos a la primera y llegáramos a la primera al 10.000. No es mi mentalidad. O sea, no me acuesto por las noches pensando en que la probabilidad corra a mi favor, ¿no? Muy bien, gráfico diario. Pues gráfico diario, veis que está un poquito más debilitado que sus homólogos europeos. Sus homólogos europeos prácticamente están ya aquí arriba, se han finalizado la corrección. Nosotros, esta corrección nos está doliendo más de la cuenta. ¿Por qué? Pues bueno, como bien sabéis, tenemos muchos bancos en la elaboración del índice,
y la corrección del sector bancario pues nos está penalizando, ¿de acuerdo? Por eso el IBEX en esta última corrección de marzo está un poquito por detrás tanto del stock 50 como del DAX 40, ¿vale? Entonces, estructura, pues volvemos a lo mismo. Ya nos han fabricado la primera estructura. Vaya, se me ha escapado. Ya nos han fabricado la primera estructura. El gap está ahí esperándonos de freno. Lo lógico y razonable para hacer unas operativas sensatas y con un equilibrio entre tiempo y precio sería este tipo de estructura, ¿de acuerdo? Es decir, yo no me creo que el gráfico suba a la primera, y si sube a la primera, tarde o temprano nos va a intentar engañar por aquí arriba para fabricar una segunda estructura, ¿de acuerdo? Así que paciencia, serenidad, los stops siempre en su sitio, puesto con arte, nunca puesto al lado del precio. Stop muy cortito, al final te dará un número de operativas con derrotas altísimas, ¿de acuerdo? Si no tienes dinero para poner ese stop en la cuenta, pues no se hace la operación. Hay que llevar a nivel extremos tu sistema de gestión, de operativa. Y bueno, todo pendiente para un abril primaveral positivo en bolsa. Y el mayo, pues ya veremos. Si en mayo tenemos ese refrán de vende en mayo, sal corriendo. Bueno, pues hemos pegado un pequeño y profundo e intenso repaso de índices bursátiles. Y antes de despedirme, pues os recuerdo que estamos en vacaciones de Semana Santa. Hay gente que trabajará, hay algunos que ya estáis de vacaciones. Pues nada, disfrutarlas. Yo me quedaré en Sevilla, que me gusta ver cofradías. Así que las vacaciones las cojo en otro momento, pero me gusta disfrutar de la Semana Santa en Sevilla. Un saludo, Paco Pérez.